A ver, hablemos un poquito de cómo estás viendo, cómo estás percibiendo este país, donde vos decís que hay matices respecto a lo que estás viendo. Pues la gente, más allá del sello Cambiemos o ECO, que es tu partido y demás, Sí, tiene... lo que le interesa es saber, bueno, Lustó qué piensa, digamos, lo que está pasando. ¿Qué pensás de cómo está la situación económica? ¿Vos crees que todo lo que está ocurriendo hoy en la economía, que sigue un poquito a los tumbos, no sé si coincidís con ese diagnóstico, tiene que ver con la herencia, con errores propios del gobierno? No, casi todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la herencia, ¿sí? Con la herencia. La herencia es extremadamente difícil. La herencia es una suerte de triángulo de las Bermudas de la economía en donde cualquier cosa que vos toques impacta en otro lugar. Habiendo dicho esto, yo creo que algunas discusiones medulares de cómo salir de ese problema todavía no arrancaron. Arrancó lo que alguna vez yo le escuché decir a Bain de volver a poner los autitos en el Scalectric, porque estaban tirados en la pista. Pero en términos de la discusión más profunda de hacia dónde tiene que ir Argentina, no creo que haya arrancado. ¿Por qué? Porque para mí uno de los problemas principales que tiene la Argentina es que hoy, para sintetizarlo, hoy el Estado nuestro tiene 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años, que es lo mismo que vengo diciendo en el 2013, en el 2015. La verdad que los usamos muy mal. Yo he hecho esta pregunta infinidad de veces y el televidente que está del otro lado, vos le decís, mira, hay 3 veces más plata que hace un cuarto de siglo para salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia. ¿Vos sentís que tenés 3 veces más de esto? La respuesta es no. Pero no es solo ese problema. El problema es que hoy en la Argentina tenés el Estado más grande de su historia, con la presión tributaria más alta del mundo, cuando la ajustás por el hecho de que acá 1/3 de la economía es informal, o sea que el que paga la presión tributaria más alta del mundo. Sí. Aún así tenés entre 6 y 7 puntos de déficit consolidado. Y con todo ese instrumental que tenés para la acción de gobierno, tenés 1/3 de tus compatriotas en la pobreza. Entonces la pregunta es, cuando miramos ese problema, que es mucho más profundo que la herencia, viene de más larga data y va a durar mucho más tiempo, cuando mirás ese problema, ¿estamos seguros de que estamos discutiendo acerca del Estado como tenemos que discutir? Mi opinión es que no, y no solo creo que no, sino que además polarizar o usar la grieta te lleva a que esa discusión sea imposible de dar. Ahora te pregunto algo básico, ¿no? Porque también es cierto que podemos hablar un poco de cómo el gobierno explota la grieta como estrategia electoral, pero también es cierto que del otro lado del kirchnerismo dice Macri tiene un diagnóstico que es cerrado y está produciendo un desastre en la economía, nos lleva al apocalipsis, al abismo. Todas las políticas económicas son erradas. Eso es lo que te dicen de un lado de la grieta, es lo que te dice el kirchnerismo. Cuando te plantean eso, bueno, es difícil del otro lado plantear algo distinto. ¿Vos crees que el diagnóstico del gobierno en términos de lo que está pasando en la economía es correcto? Yo creo que a la economía, si no resolvemos esta cuestión que acabo de mencionar antes, que es paulatina... Mira, déjame ir un paso para atrás, que es lo siguiente. Desde afuera lo que esperan para poder invertir no es si uno gana la elección, si otro pierde, etc. Lo que están esperando es si los argentinos tenemos una concepción colectiva de qué queremos ser. Y si nosotros lo compramos, el resto del mundo lo va a comprar. Esa discusión para mí no arrancó. Y la verdad es que creo que la grieta la estamos ampliando a un nivel un poco ridículo, porque hay ex-kirchneristas o kirchneristas que están revisando lo que pensaban. A mí me consta, porque he recibido en la embajada un montón. ¿A quién recibiste en la embajada? En la embajada he recibido a todo diputado, todo intendente, todo gobernador, todo aquel que ha ido a trabajar a Estados Unidos lo recibió en la embajada. ¿Pero kirchneristas? De peronistas, kirchneristas. Entonces hay gente por eso no te llevas bien con la Casa Rosa. Está bien, pero digo, no, pero digo, es parte de lo que tenemos que discutir. Si no podemos discutir ese diagnóstico, si el diagnóstico no lo podemos hacer entre todos, la implementación mucho menos. Pero mucho menos. Entonces hay algunos que no quieren cerrar la grieta, les conviene no cerrar la grieta, kirchneristas. Bueno, con eso será muy difícil trabajar, pero hay otros que están dispuestos a tener este tipo de diálogo, de hacia dónde debe ir Argentina. Yo creo que es una... No importa qué área toques, qué política pública, estamos en una situación tan compleja desde el punto de vista de la evolución y de la evolución reciente y la evolución futura, que a menos que consensuemos el diagnóstico y cómo se van a distribuir los costos, no vamos a avanzar hacia ningún lugar. Entonces vos decís, ¿por qué va a crecer la economía? Yo lamentablemente tengo un diagnóstico en donde a la economía le cuesta crecer. ¿Vos no ves este año la economía creciendo? Sí, la veo creciendo, pero la veo, si querés, rebotando. Pero crecer genuinamente es muy difícil porque, y de manera perdurable, cuando vos escuchás cuáles son los argumentos por los que vas a crecer, uno es porque el salario le va a ganar a la inflación. ¿Eso quiere decir que el salario real crece? No estamos teniendo un problema de competitividad, es decir, eso no es una política perdurable en el tiempo. La otra es la magnitud de la obra pública, pero tenés 7 puntos de déficit, eso tampoco es un motor permanente en el tiempo. El tipo de cambio de la Argentina para mí no es un tipo de cambio de equilibrio, porque alguien puede argumentar que es un tipo de cambio de equilibrio porque no hay intervención.
Pero, No, pero los argentinos que tienen capacidad de comprar dólares, si bajan pero no viajan es a eso. Miami, Es lo mismo a que yo Chile, te digo, a todos lados, todo es más barato. yo te puedo decir, eso es un muy buen, para mí eso que es el sentido común más sencillo, me acuerdo en el año 2001 viajé a Italia, fui a Turquía que acababa de explotar y a Italia. En Italia el capuchino en el aeropuerto de Fiumicino me costaba más barato que en la esquina de mi casa un café. Entonces, si mira, tenés un problema. Pero más Lo vimos allá, en los 90, lo vimos con Martínez Dolo. pero más allá, cuando vos decís, este es un tipo de cambio de equilibrio y hay una enorme discusión en distintos sectores, dependiendo si son servicios o bienes exportables. Pero la pregunta es lo mismo que yo te digo, mira, vos te parás, yo te empujo mucho para el otro lado y vos volvés al medio. ¿Estás en equilibrio? No, te estoy empujando mucho para un lugar. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio no puede ser de equilibrio si yo necesito 6 puntos del PBI que vengan de afuera, de financiamiento externo, que son 6 puntos del PBI de dólares que entran. Entonces es un tipo de equilibrio del mercado, pero no es un tipo de equilibrio que necesita la economía para crecer. Ahora, no puedes corregir eso si no estás discutiendo el Estado. Entonces, esas son las... ¿Vos crees que la forma en que ha encarado el gobierno para reducir la inflación es la correcta? Que es la gran bandera del gobierno. Pero acabo de decir, sí. Si no discutimos el Estado, la otra parte es como tratar de resolver un problema. Tenés un medicamento que tiene un efecto secundario y estás usando el efecto secundario para resolver el problema principal. Entonces yo creo que necesitas los dos medicamentos bien sintonizados y hoy no lo veo. Pero son discusiones que hay que dar adentro de Cambiemos, que hay que dar con los demás, pero que hay que dar. Porque si no, nos va a costar más hacia adelante resolver ciertas cuestiones. Y además, déjame agregarte una cosa más que a mí me preocupa, que es que en Argentina muchas veces sentimos menos de lo que deberíamos el impacto de los yerros de política económica acumulados durante mucho tiempo. Y no digo un año, digo 30 años, 40 años, 50 años. ¿Por qué? Porque Argentina tiene muy buenos stocks que te amortiguan los golpes. Entonces Argentina tiene un stock educativo. Entonces la educación de tus padres o de la de mis padres con respecto a lo de sus padres de Latinoamérica era muy superior. Pero dentro de una generación vamos a tener la mitad de los chicos que no terminan el secundario. El tejido social de una sociedad igualitaria que tenía Argentina, que en términos de seguridad te contiene, en términos del avance de las drogas te contiene, una vez que se termine de afinar, es más complejo. Entonces, esta es la discusión que para mí hay que dar. Y después hay otro tipo, esto de si no podemos cambiar las reglas porque a alguien no le conviene. ¿No? Las reglas de Cambiemos siempre estuvieron claras desde el principio.